Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto con la ministra María Inés Cigarán por este acuerdo federal que procura luchar contra el cambio global, cambio climático global, ¿sí? Fenómeno muy importante, aunque o pese a que Donald Trump lo ha descalificado, que no existe tal cosa. Voy a preguntar a la ministra en un minuto nada más, entre otras cosas, naturalmente. Mientras tanto, cosas que nos pasan todos los días. La gente pregunta, ¿qué va a pasar con el resto de los implicados en el escándalo de corrupción de las viviendas? Es lo que la gente hoy, cuando uno se acerca, la consulta y reacciona. ¿Quiere ver qué dice la gente? Señor director, compartimos el diálogo que mantuvimos con los jujeños hoy sobre este tema. Habría que investigar bien el tema ese, ¿no? Yo no tengo muchos datos para darle una conclusión definitiva, pero si usted piensa de que tiene que investigar al gobierno anterior, yo pienso que en este gobierno actualmente también hay funcionarios que han pertenecido al anterior gobierno que también deberían ser investigados. Por ejemplo, hay muchos diputados, hay un ministro de gobierno y hay otras cosas. Tendría que ser más pareja la justicia en todos los aspectos. Es muy parcial en estos momentos, acá en la provincia como en la nación. Y yo pienso si han hecho cosas, la justicia tiene que actuar. Otra cosa no sé decirle yo pienso si uno está fuera de la justicia tiene que actuar. ¿Qué le puede decir la justicia? Si se pudiera actuar como debe ser, estaría conforme, pero no se ve justicia. A ver, igualdad. Igualdad ya sea para el que comete y para el que no comete, y los que no son hacen justicia como tiene que ser, ¿no? Hoy falta esa igualdad, ¿usted no? Y falta igualdad. Para mí sí. Acá en la provincia. Yo creería que van por buen camino y ojalá que sea así, para que esto se termine de una buena vez en realidad. Pero en realidad yo pensaría de que la justicia una sola vez tiene que actuar. Caiga quien caiga, sea quien sea, no esperar más nada, pero en realidad de esa manera nos va a demostrar que están haciendo las cosas bien, pero si no, vamos a seguir exactamente lo mismo como antes. Entonces yo preferiría, y ojalá Dios quiera que así sea, que comience desde arriba, ¿no? Y termine realmente acá como tiene que ser. Correctamente, y espero que sigan con la firmeza que se debe, no solamente para esclarecer, para condenar y que estos delincuentes degenerados devuelvan y paguen con cárcel. ¿A usted le parece que tienen que haber más detenidos de los que hoy hay? Dentro de la nómina de lo que uno va leyendo, pienso que sí. Ahí tendría que acelerar un poquito más la justicia. Bien, porque en este momento notamos que hay mucho más libertad respecto a la justicia para su actuación. Bien. Que sigan de esa manera, que estos delincuentes que ha venido una banda de ladrones a gobernarnos deben pagarlo con todo el peso de la ley. Tendrá que acelerarse los pasos para que la gente bien de nuestro país, de este país extraordinario que tenemos, que sea una verdadera república, vea que estos delincuentes paguen su culpa. Y bueno, lentamente está procediendo y aparte que tiene que estar sobre lo certero, tiene que investigar bien porque hay muchas causas. ¿A usted le parece que tienen que haber más responsables o más detenidos tal vez por los hechos ocurridos en la provincia, en el país? Y claro, hay más involucrados, gente que todavía no está en la vista de la justicia.
pero lentamente está saliendo de acuerdo a lo que van hablando las personas que estuvieron, padecieron el apriete, la persecución. Antes la gente no hablaba porque tenía miedo y ahora recién la gente está empezando a hablar. Bueno, esto es lo que piensa la gente, ¿no? Hay una sensación de que en alguna causa, como es el caso concreto de Milagro Sala, se va a una velocidad y en el resto de las causas, bien, gracias. Entonces, a partir de ahí, uno se pregunta un montón de cosas. Si realmente hay un problema dentro de la justicia, en materia de recursos humanos, infraestructura, problemas técnicos, o si realmente hay alguna suerte de, como me dijo una persona los otros días por la calle, mire, a mí me parece que hay un pacto de no agresión entre algunos personajes de la política y en el medio está la justicia. La verdad, yo no tengo la certeza de que esto pasa, ¿verdad? Pero esto es lo que piensa la gente. Yo sé que los fiscales se enojan cuando abordamos estos temas, pero en realidad lo que nosotros hacemos es precisamente eso, ser intermediarios entre lo que piensa la sociedad y el poder. Me parece que hay una preocupación. La gente está haciendo un esfuerzo muy grande y en consecuencia quiere ver resultados. Y esto es lo que, por lo menos la sensación en la calle, no se está viendo. Y me parece a mí que deberían, de alguna manera, retomar, o el debate interno en la justicia debería ser este. Jean de la Bruyère, le cito un ejemplo concreto de un pensador moralista francés, dijo lo siguiente: hacer esperar a la justicia es injusticia. Y esa es la sensación. La gente cree que no se resuelven los temas y que la justicia es injusta. Para algunos sí, para otros no. Y acá son todos iguales. En la mega causa está imputado Fellner igual que Milagro Sala. Sin embargo, los tiempos para la investigación de Fellner son unos y para Milagro Sala fueron otros. Esto lo dice la gente, ¿eh? Es decir, no hay que subestimar a la opinión pública. Me parece a mí que este es un debate que la justicia internamente se lo tiene que dar, lo tiene que revisar. Vamos a seguir esperando. La gente quiere resultados. Platón, ¿qué decía? Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. No lo decía Alejandro, lo decía Platón, ya en aquellos años. Veremos qué pasa. Vamos a ser respetuosos del trabajo de los fiscales, naturalmente. Sabemos que hay muchos de ellos que están trabajando intensamente en estos temas, pero tenemos la obligación de transmitirles, con todo respeto, a los señores fiscales, a los señores jueces, que la sociedad está ansiosa. ¿Sí? Porque mientras ellos están, la gente está haciendo un esfuerzo enorme en todos los planos, los responsables de habernos puesto en esta situación siguen caminando por la calle como si nada hubiera pasado. En un minuto vuelvo y hablo con la ministra Cigarán. Gracias, señor director, muy amable. La ministra Cigarán está con nosotros. ¿Cómo le va, ministra? Gracias por venir, ha sido muy amable. Buenas tardes, Alejandro, gracias a usted siempre por la invitación. Bueno, quería decir algo respecto de lo que acabo de Sí, he escuchado comentar. con mucha atención su editorial. Naturalmente comparto la inquietud respecto de la necesidad de que se administre justicia en los tiempos presentes y en función de los hechos recientes de la historia político-institucional de Jujuy. Creo que también hay que entender que los hechos de corrupción, porque lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, tiene que ver con una matriz de corrupción y de violencia política, digamos, son delitos que tienen una complejidad diferente a la de los delitos comunes. Sí. Y yo entiendo el clamor de justicia y lo comparto, por supuesto, he sido siempre parte de los reclamos de justicia, pero entiendo también que hay una necesidad de esclarecer lo que ha sucedido en el país y particularmente en la provincia de Jujuy, donde se ha dado un modelo explosivo de corrupción, de violencia, de
falta de cumplimiento de la ley, de ausencia de la justicia, de impunidad, ¿no? Ha ocurrido un combo de situaciones que tienen una enorme complejidad, que deben ser analizados. Me imagino yo que los jueces y los fiscales están tomando todos los recaudos, porque tenemos además la responsabilidad de garantizar el derecho a defensa, las garantías constitucionales, el debido proceso. Y en ese marco entiendo que si bien hay un reclamo popular por justicia inmediata, también entiendo esa complejidad. Una complejidad, mire, yo trato de no asimilarlos porque son épocas distintas. El 83, cuando recuperamos la democracia en Argentina, después de del periodo oscuro de la dictadura, con el periodo que vivimos ahora, pero tiene alguna similitud. Nosotros salimos del oscurantismo, salimos de la ausencia de ley, de la ausencia de gobierno. Las instituciones se están recuperando, la justicia se está recuperando y necesitamos mirar también lo que ha sucedido con una matriz distinta. No han sido delitos comunes. Mire, yo tengo una mirada muy particular sobre los hechos que han sucedido de violencia y de corrupción, en el sentido de que han sido, igual que los delitos de lesa humanidad, delitos planificados, sistemáticos, sobre poblaciones determinadas, financiados por recursos del Estado, y en ese sentido son muy asimilables a los delitos de lesa humanidad. Y me parece que hay que poder ver esa complejidad de esos delitos desde esa óptica, porque uno así entiende lo que ha sucedido en la provincia de Jujuy. Las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante ese periodo, que hoy están invisibilizadas, ¿no? Porque en realidad está quedando lo que ha sucedido como vinculado a delitos de corrupción, de robo, de malversación de fondos, y en realidad lo que ha sucedido en esta provincia es mucho más complejo de eso. Es el robo, es la corrupción, es la impunidad, pero además violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sí, claro, cometidas sobre los sectores más pobres y también sobre los sectores de la oposición. Y eso es una matriz muy similar a lo que sucedió en la época de la dictadura, con todas las diferencias y las salvedades que hay que hacer respecto de esos contextos distintos. Pero me parece que hay que tener una mirada mucho más profunda, y esa mirada me parece que también ralentiza el proceso de administración de justicia. Así que bueno, yo por supuesto comparto con usted, con la sociedad, el clamor por justicia y de que se esclarezcan y que haya trato equitativo. Mire lo que pasa en Brasil. En Brasil apareció un fiscal, hizo la denuncia y la justicia detuvo a una decena de funcionarios y de empresarios. ¿Cuánto tiempo pasó? Muy poquito. Quiere decir que los tiempos de la justicia en Brasil funcionan distintos a los tiempos de la justicia en Argentina. Por eso digo que hay que darse, la justicia se tiene que dar un debate independientemente. Totalmente. Y los delitos de corrupción, mire, claro, el juzgamiento de los delitos de corrupción inmediatamente de haber sido cometidos es un contexto muy difícil, porque implican los delitos de corrupción que tienen que dar información y proveer prueba a los sectores que todavía siguen estando vinculados, que siguen con conservando alguna cuota de poder. Sí, claro. Entonces siempre los delitos de corrupción han sido muy difícil juzgarlos de manera simultánea a la comisión del hecho, digamos, ¿no? Generalmente ocurren que pasan periodos, pasan procesos, hasta que ocurre que finalmente llega a la justicia. Por eso es positivo lo que están haciendo ahora en el marco del proyecto que presenta el gobierno de reforma del Código Procesal, ¿no? Donde incorpora algunas figuras importantes como la figura del arrepentido, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Es decir, creo que se está trabajando en este sentido. El tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción también, me parece que aportan también a ese debate y a la necesidad de que puedan ser juzgados, aunque muchas veces no en el tiempo que uno quisiera, pero que deben ser juzgados, y que por supuesto debe haber un trato equitativo respecto de la sanción a todos los involucrados, a los autores directos, indirectos, intelectuales, materiales, a los cómplices, a los partícipes y a los que se beneficiaron de ese régimen, ¿no? Nosotros compartimos absolutamente esa visión. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ministra, la invitaba porque me había despertado inquietud en la firma de este acuerdo con las provincias, o entre las provincias y el Gobierno Nacional, en materia de calentamiento global, que me parece una noticia muy importante. ¿Me puede explicar de qué se trata? Sí, mire, todas las provincias argentinas hemos rubricado un acuerdo federal ambiental apoyando por una parte la política nacional en materia de cambio climático que lleva adelante esta administración y que se ha expresado en una serie de medidas, entre otras la creación de un gabinete interministerial que conduce la Jefatura de Gabinete de Nación, Marcos Peña, y donde están participando todos los equipos técnicos de los ministerios, porque bueno, el tema de cambio climático no es un tema solamente ambiental, es un tema que involucra particularmente a los sectores productivos, digamos los sectores que están involucrados en los procesos de desarrollo,
y en ese sentido me parece que es una buena herramienta la que ha tomado Nación, pero además también ha habido una decisión política de este gobierno de separarse de un bloque hegemónico que no tenía un gran compromiso con la lucha contra el cambio climático. Se separó del sector de Venezuela. Argentina hoy tiene una posición equidistante respecto de las otras potencias y de los otros bloques, y eso nos pone en la posibilidad de poder decir cuál va a ser la política que nosotros queremos tener frente al mundo en materia de calentamiento global. Y eso es una actitud decidida, de mucho coraje, me parece una actitud valiente en términos institucionales. La Argentina, de decir cuál va a ser su política. Argentina se ha comprometido a hacer una contribución de reducción de gases del 15%, sin condicionamientos, y además ha ofrecido duplicar esa contribución en la medida que acceda al financiamiento. Esa es una posición que Argentina tomó cuando firmó el Acuerdo de París, que se celebró el año pasado en diciembre, fue ratificado este año por el Congreso de la Nación, fue tomado como política de Estado, y Argentina está trabajando en el sentido de hacer una gran contribución en términos de reducción de gases de efecto invernadero y de aprovechar también el contexto histórico, porque esto también implica el acceso al financiamiento. El Acuerdo de París va a disparar una explosión de financiamiento climático importante, y las naciones que hemos decidido trabajar decididamente en esta materia tenemos que poder capitalizar ese contexto internacional de acceso al financiamiento. Dos preguntas concretas, ministra. ¿Este acuerdo qué beneficio concreto va a tener la provincia de Jujuy? Mire, en este acuerdo que firmamos las provincias con la Nación, apoyamos al país y apoyamos la postura que va a llevar Argentina a la cumbre de Marrakech, que se está desarrollando ahora en Marruecos desde el 7 de noviembre y hasta el 18. En ese marco va a haber una serie de negociaciones donde la Argentina va a ofrecer sus contribuciones, donde va a mostrar cuál es su escenario y se va a presentar frente al mundo y particularmente frente a los inversionistas como un sector que tiene proyectos para trabajar en materia de cambio climático que puede ser capaz de atraer esas inversiones. Si eso ocurre, digamos, si nosotros logramos convencer al mundo de que este país va a hacer grandes contribuciones en materia de reducción de gases y de mitigación y de adaptación al cambio climático, Argentina va a recibir fondos. Nosotros como provincia de Jujuy, en el seno del Consejo Federal de Ambiente, estamos liderando una discusión que es muy importante y muy central en términos de cómo nos beneficiamos nosotros como provincia. Ahí estamos planteando la discusión de un mecanismo de pagos por resultados, de distribución federal de los beneficios de financiamiento que va a recibir la Argentina para poder nosotros beneficiarnos de ese financiamiento, porque la provincia de Jujuy, como pocas provincias, le diría que es la provincia que tiene un mayor grado de avance en cuanto a determinar qué contribución va a hacer. Nosotros ya hemos definido cuánto vamos a reducir en términos de cambio de matriz energética con toda la incorporación de la planta de 300 megas de solar, con el tema de geotermia, el tema de residuos, el tema de aumentar la producción de etanol para ir modificando el uso de combustibles fósiles en el transporte. Tenemos claramente determinadas las contribuciones que vamos a hacer y por eso queremos discutir en el seno de Nación el financiamiento que va a recibir la provincia de Jujuy a través de un mecanismo que entendemos que tiene que ser legislado. Por eso, como provincia, en el seno del COFEMA, estamos planteando ahora en diciembre un proyecto legislativo para que Jujuy pueda aprovechar un contexto internacional que es complejo, digamos, el calentamiento global es una encrucijada histórica, sí, pero que también nos presenta oportunidades. Ahora, pero digo, el presidente electo norteamericano Donald Trump ha dicho que el calentamiento global no existe. ¿Cambia el escenario? Mire, ¿está preocupado usted? ¿Cómo lo ve? Sí, me preocupan, digamos, no solo las expresiones de Trump, me preocupa ese posicionamiento que corresponde a una discusión que está ampliamente superada. Esto de que si el calentamiento global es una entelequia, existe, es una teoría o es real, es una discusión que corresponde a varias décadas atrás, de manera que Trump con esa posición nos atrasa varias décadas. Ajá. Pero además me preocupa particularmente porque Estados Unidos y China son los países que han sido los mayores productores de gases de efecto invernadero y son los mayores responsables del calentamiento global. El Acuerdo de París, si algo tuvo de importante y de histórico y de trascendente, fue que estas naciones industrializadas decidieron participar del Acuerdo de París y firmaron el Acuerdo de París. Eso significó, en términos globales, un avance extraordinario. Fue la primera vez en la historia que estas naciones se comprometen a trabajar y a
financiar todos los esfuerzos que se hagan para la reducción de gases. Habrá que ver cuando asuma Trump qué posición político-institucional van a tener en relación con el Acuerdo de París, si van a seguir sosteniendo el Acuerdo de París, si se modificara la postura de Estados Unidos en ese contexto, podríamos estar frente a un escenario muy difícil y muy complicado para avanzar en las metas que nos estamos proponiendo en ese acuerdo internacional y que nosotros también nos estamos proponiendo como Estado Nacional. Así que claro, por supuesto me preocupan, habrá que ver cómo juega finalmente Trump en el marco de este debate internacional y del escenario internacional del que participa, y ver finalmente cuál va a ser el aporte que van a hacer ellos, los Estados Unidos, digamos, en este contexto de financiamiento que se espera para los próximos años y que de verdad es necesario y es determinante. Si no, le diría que vamos a un proceso de autodestrucción del planeta irreversible, vamos a legarles a las nuevas generaciones un planeta sin condiciones de posibilidad para la vida, para el desarrollo de la biodiversidad. Realmente el escenario es muy complicado si no actuamos hoy, y el calentamiento global nos exige actuar de manera inmediata. Hoy no se puede seguir esperando, porque ya con los efectos que tenemos hoy, las consecuencias van a ser muy complicadas, sobre todo para los países emergentes, para los países menos desarrollados, para los países con poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, que son las poblaciones que van a sufrir más los efectos del cambio climático. Ministra, la llevo a un tema concreto. La ley Girsu y los acuerdos con las intendencias se han ido cerrando, ¿no? El último ha sido con la Intendencia de la Capital, ¿no? ¿Verdad? Sí, muchos de los municipios, de las comisiones municipales ya han adherido. Yo le diría que estamos ya llegando al 50%, de manera que nuestra expectativa es poder convocar a fines de este mes a la constitución del Consejo Provincial, que crea la ley 5.954, para ya comenzar a definir el escenario con el cual en el año 2017 vamos a producir los cambios que hemos anticipado durante toda la discusión de la ley. Nuestra vocación es que a fines de noviembre ya el primer paso que necesitamos dar es constituir el Consejo Provincial, que es como el órgano de gobierno de mayor relevancia institucional en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Una vez que podamos hacer eso, podamos aprobar los reglamentos de funcionamiento del Consejo Provincial, vamos a discutir cosas que son centrales. El tema de la tasa es uno de los temas que genera mucha preocupación. Yo creo que hay que desmitificar esa discusión. Es una discusión que hay que sincerar. No es un tarifazo, ni lo va a ser, digamos, como algunos sectores pretenden instalar, pero sí hay que revisar una tasa que corresponde a otro momento histórico y a otro proceso de gestión de los residuos, que era solamente la recolección, y hay que definir las prioridades en el marco del Plan Pachamama Te Cuido, que es el que crea la ley. Ministra, gracias por venir. Muchas gracias a usted, como siempre. Atenta, Gracias. Muchas gracias. La ministra María Inés Cigarán con nosotros. No se mueva, ya viene Palpalao. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.